La jornada de hoy. Vamos a revisar algunos otros antecedentes o problemas que pueden generar modificaciones en la conducta cuando tengamos que hacer un tratamiento de cirugía menor. En este caso vamos a empezar con lo que son enfermedades respiratorias y dentro de la que más comúnmente se manifiesta, en este caso llegaría a ser la parte del asma. Eh, Antes de empezar, ya hablando con los temas clásicos de asma, enfermedad renal, enfermedad hepática que vamos a conversar, aunque muchos de ustedes seguramente ya hicieron una revisión o ya han leído cómo afecta el, el coronavirus al sistema respiratorio, me gustaría solamente enfatizar una cosa puntualmente. Cuando uno tiene el coronavirus y es un paciente asintomático o con poca sintomatología y el paciente se somete a algún procedimiento bajo anestesia general, los estudios nos han marcado que el paciente tiende a empeorar el curso de la enfermedad. Entonces, si un paciente es asintomático, tiene pocos síntomas y por haber razones tiene que realizarse un procedimiento bajo anestesia general, lo que ocasiona la anestesia general no se sabe bien el mecanismo, pero como nos duermen, hace que el virus se difumine y progrese de forma más agresiva. Entonces, esa es la razón por la que cuando tenemos ahora o el paciente se va a hacer un procedimiento bajo anestesia general, se pide la prueba, el PCR, para detectar si el paciente tiene o no el coronavirus. El paciente a veces piensa que es más por el riesgo de que nos contagie, pero realmente, aunque el riesgo de contagio igual existe, aunque todo paciente se le toma ahora como si estuviera contaminado, el riesgo de que un paciente tenga problemas debido al coronavirus en un tratamiento con anestesia general, por ejemplo, si se va a operar una vesícula, es mucho más grande que un paciente que no tenga coronavirus y que se opere de una vesícula. Pueden generar problemas pulmonares, que es lo clásico, ¿no es cierto?, a nivel del alveolo, del intercambio gaseoso, pero también problemas renales, problemas de hígado. No sabe bien el mecanismo, pero las secuelas de este coronavirus también están a nivel del sistema nervioso, sistema respiratorio, que es lo clásico, renal y hepático. Pero cuando se somete un paciente bajo anestesia general, estos riesgos aumentan, inclusive el riesgo de tromboembolia, como es la parte clásica, que no se entiende por qué en algunos pacientes desencadenan, y eso es lo que ocurre, que en algunos pacientes tengan una muerte súbita debido al problema este vascular. Causas de que un paciente genere asma o tenga un ataque de asma siempre son resultados de una estimulación que tenga el paciente, ¿no? Esta estimulación puede ser desde una estimulación química. Es importante porque varios medicamentos, incluido el anestésico local que usamos todos los días, tienen unos componentes que pueden estimular la presencia de una crisis asmática. Entonces, bien importante y vamos a identificar qué preguntas debemos hacerle al paciente para evitar que esto suceda y estar listos si esto llegara a ocurrir. Un problema infeccioso, un problema de tipo inmunológico y también un problema de tipo emocional. ¿Qué es lo que vamos a generar o encontrar en un paciente asmático? Una dificultad para respirar, ¿no es cierto?, en ocasiones, y sonidos en el momento de inspirar y de ingresar el aire y expulsarlo, ¿no? Ahora, cuando estamos frente a un paciente asmático, la clave es preguntar cómo está su situación actualmente y cuál ha sido la historia de su enfermedad. Ahora, recalco lo que había comenzado en las clases iniciales. No somos las personas que van a tratar ni el asma, ni diabetes, ni la hipertensión, ni los otros problemas sistémicos. Lo que tenemos que hacer es identificar si un paciente con esos problemas es apto para hacerse el tratamiento en nuestro campo. Tenemos que referirlo
o tenemos que modificar nuestra consulta para que el paciente tenga un menor riesgo. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Si realmente ha tenido algún evento últimamente. ¿Cuál es la frecuencia? Doctor, me pasa cada mes, 2 años no he tenido ninguno. Realmente esta semana ha sido difícil, he tenido varios ataques de asma. ¿Cuál es la gravedad? No, doctor, y realmente yo tengo un poco de tos y me pasa rápido luego que me coloco el medicamento. No, doctor, yo tengo un ataque fuerte y no me da frecuentemente, pero que me da, quedo sin respirar a veces unos par de segundos. Entonces, tener también un concepto y entender cómo está la gravedad de la enfermedad de nuestro paciente. Ahora, una vez que tengamos un paciente, hay algunos casos que los pacientes son dados de alta y se les recomienda a veces llevar medicamento y otros que no. Se les da de alta y dice que no tienen que llevar nada porque realmente es muy raro que se les presente un ataque. Ahora, hay otro grupo de pacientes en los cuales ellos cargan un cierto tipo de medicamentos. Lo más común que el paciente cargue es un broncodilatador. Entonces, ahí sería nuestra consulta, una consulta previa a la cirugía, decir, ¿usted trae o usa algún medicamento frecuentemente? No, pero el doctor me recomendó que lleve broncodilatador. Entonces, tenemos que programar, obviamente, para nuestra consulta que nuestro paciente traiga, y es una de las cosas que yo siempre tengo en mi consultorio. Tengo un broncodilatador, tengo un salbutamol. Entonces, es importante que tengamos una verificación constante, que el medicamento que conste en nuestros consultorio se encuentre bien, se encuentre fuera del calor, se encuentre bajo los tiempos regulares de caducidad. Es importante. Y también la parte corticoides es importante tenerlo. Entonces, preguntarle al paciente si utiliza o lleva o carga lo que es un broncodilatador, si en ocasiones lleva lo que es una adrenalina en aerosol, que es algo nuevo que se utiliza, unas aminas hipático-miméticas, un medicamento, el metaprotenerol, que también es un medicamento que es relativamente nuevo que se está utilizando, una cromatina sódica. Este especialmente es cuando el paciente refiere que ha tenido episodios frecuentes en el último tiempo. Lo consultamos con su médico tratante, que puede ser un médico general o un neumólogo, y le solicitamos si puede nuestro paciente emplear antes de la cirugía. Entonces, algo que puede usarse como manera profiláctica, no sirve de nada cuando el paciente ya está con un ataque de asma, pero es una opción nueva que tenemos y nos puede evitar que tengamos un evento de tos al momento de hacer nuestro procedimiento. ¿Qué respuesta presenta los medicamentos? Es importante también, doctor, yo me coloco el broncodilatador y realmente me pasa enseguida o se demora, o ese tipo de acciones. Por la consideración como tal, es normal o hay un alto porcentaje de los pacientes con asma que tengan alergia a algún tipo de aspirina o un AINE, ¿no? Un analgésico de tipo esteroideo. No esteroideo, perdón, un AINE no esteroideo. Entonces, en este caso hay que preguntar si el paciente tiene problemas en relación, por ejemplo, al ketorolaco, al diclofenaco, al ibuprofeno, a la aspirina, como mencioné, porque son pacientes que sí tienden a reaccionar contra estos medicamentos. ¿Qué nos toca realizar por nuestra parte? Si estamos con la duda que el paciente se encuentra en condiciones, siempre es el primer paso, derivar hasta que la sintomatología disminuya. Podemos nosotros, frente a algún procedimiento mayor, que significa bajo anestesia general o mucho tiempo bajo anestesia local o con sedación, identificar si el paciente tiene sonidos a nivel del tracto respiratorio, en este caso inferior, como sibilancias que nos puedan detectar que el paciente está o tuvo recién un evento mayor, ¿no? Un paciente con asma deberíamos también implementar un protocolo para reducción de la ansiedad, ¿sí? No es bueno en el caso de ellos usar depresores respiratorios al momento de generar una sedación. Un paciente con asma, el paciente con asma que más cuidado debemos tener es el paciente que le menciona que tiene asma y está bajo tratamiento de corticoides, ¿sí? Tenemos que sugerir en este caso una profilaxis
suprarrenal para evitar, porque recordémonos que un paciente que toma corticoides también tiene un estímulo de producción de los propios corticoides en su organismo, ¿no? Por eso lo que es la profilaxis. Tener disponible el broncodilatador, sí, y también es una opción que algunas veces nos da de hacerlo con forma profiláctica, ¿no? De adrenalina inyectable, que es uno de los métodos también para bloquear lo que es una broncoconstricción. Recordémonos que la adrenalina, vamos a ver que tiene algunos efectos positivos en los casos de emergencias médicas y en este caso se lo puede aplicar. Evitar el uso de AINES con el paciente asmático o lo que les recomendé es preguntar al paciente qué medicamentos ha tomado y qué medicamentos le hacen bien. Entonces, por ejemplo, a un paciente asmático, ¿qué nos toca decirle? Le hacemos la anamnesis, le preguntamos cómo está, cómo ha ido los eventos y parte de las preguntas ¿es alérgico a algún medicamento? Y la respuesta puede ser siempre no o sí. Si la respuesta es no, debemos ir un poco más allá. Entonces, cuando usted tiene dolor, ¿qué medicamentos toma? No, doctor, normalmente yo tomo el ketorolaco y nunca me ha afectado a mi asma. Entonces, tenemos una opción en la cual qué medicamento pudiéramos utilizar nosotros. O puede ser lo contrario, ¿no? Doctor, yo a veces el asma sí se me empeora cuando tomo cualquier medicamento de ese tipo. Entonces, tenemos que buscar otra opción, tenemos que ver tal vez un paracetamol con codeína, un paracetamol con tramadol, eh, una opción que no sea AINES para evitar que tenga una reacción vinculada con su enfermedad. Valorar el dique de goma siempre tiene el riesgo de hacer un aislado absoluto debido a la disminución del flujo del aire normal a través de la boca. En cuanto a la adrenalina, tenemos un capítulo propio para lo que es el uso en tiempos de emergencia, pero lo que voy a resumir es las dos principales utilidades de la adrenalina en cuanto a la administración directa, subcutánea o intramuscular. La primera, como ya saben, es el uso cuando tenemos un tipo de alergia, ¿no? En este caso, una alergia tipo 4, perdón, una alergia tipo 1, que es una alergia tipo shock anafiláctico, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, es el nombre correcto que se tiene que dar. En el caso se tiene que utilizar un protocolo de medicamentos dentro de los cuales el primero en utilizarse y el más importante es la adrenalina. Y también se puede utilizar en episodios asmáticos. Entonces, la adrenalina, ¿qué nos va a generar? A nivel del sistema circulatorio, nos genera lo que es una vasodilatación central y una vasoconstricción periférica. Entonces, cuando hay shock anafiláctico, es el mecanismo que regula y regresa el torrente sanguíneo al corazón, ¿no? Eso nos permite que la sangre regrese a los órganos diana. En cuanto al asma, ¿cuál es el mecanismo que buscamos? Es la broncodilatación. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el asma? Hay un cierre de las vías respiratorias que evitan que el paciente pueda respirar normalmente y la adrenalina hace lo contrario, genera una vasodilatación. Tenemos las cantidades recomendables que son de 0,3-0,5 miligramos en paciente adulto y la dosis del paciente niño va a igual ir en miligramos y kilogramos y se debe aplicar máximo lo que es un 0,3 miligramos por paciente. Se puede repetir y como muestra el gráfico, la zona más eficiente de colocar es a nivel del muslo del miembro inferior. Ahora, lo que debemos familiarizarnos y tener siempre disponible en el consultorio o pedirle al paciente que traiga son los broncodilatadores que nos permite controlar el broncoespasmo, ¿no? En este caso, son medicamentos que actúan a nivel de los receptores B2, ¿sí? Lo más común son los derivados, son los medicamentos a base del salbutamol, en la cual podemos dar de 4 a 6 pulverizaciones o puffs que se les llaman. En otras ocasiones se pueden presentar y diluir en una solución
que va con una máscara facial juntamente con oxígeno y se puede administrar en un periodo de cada 10 minutos. El hipatropio también se puede utilizar, es otro medicamento que funciona similar al salbutamol y se puede aplicar 4 puffs o 4 pulverizaciones que se llaman o 10 gotas en una solución de, que el paciente puede respirar cuando se encuentra con una solución de oxígeno. Entonces, son medicamentos realmente baratos que podemos tener en el consultorio y nos van a evitar tener un susto mayor. Recordémonos que parte de la atención primaria cuando estamos frente a una emergencia es garantizar el suministro de oxígeno. Dentro de las condiciones de un consultorio, a veces me parece ilógico que nuestras autoridades nos exijan tener un tanque que nos permita apagar un incendio, pero un extintor, perdón, y no realmente un tanque de oxígeno que nos permitiría salvar una vida. No es que le vaya a pasar esto todos los días, no es que le vaya a pasar esto una vez al año o una vez al mes, pero ponga en consideración, si usted no está preparado y no tiene las cosas y le pasa una vez en la vida y su paciente va al hospital, se agrava o tristemente, Dios no quiera, fallezca y se le compruebe que usted no tuvo los insumos suficientes, con que le pase una sola vez en la vida, es suficiente para que su profesión se acabe, ¿no? Entonces, es bien difícil, bueno, si usted no tuvo las cosas, es bien difícil probar la inocencia porque lo va a acusar de una negligencia por no tener los elementos suficientes en su consultorio. Déjenme ver, vamos a ver si puedo mostrarles. Entonces, este igual es parte de otra actividad, pero sí me gustara y siempre les indico un poco de cuál sería el manejo con un oxígeno. Entonces, ahorita aprovechando que estamos estoy en mi consultorio. Entonces, tenemos lo que es el tanque de oxígeno, ¿sí? Obviamente tenemos que verificar que el oxígeno esté cargado, que tenga un componente, o sea, que esté lleno. El oxígeno como tal tiene una válvula de apertura en la cual nos permite liberar el oxígeno, ¿sí? Nos toca girar la válvula hacia el otro lado. Si quieren ustedes recordar cómo se abren las cosas, es sencillo. Cuando está en dirección del elemento, significa que está abierto. Y cuando está en esta posición, garantizamos que está cerrado cuando va en contra del eje. Ahora, aquí tenemos, bueno, no se ve bien, pero tenemos un número en el cual nos indica los litros de oxígeno que deberíamos administrar al paciente o podemos calcular el registro, ¿no? Entonces, en este caso, nos va a permitir generar una cantidad de aire que va a permitir que el aire salga con una solución fisiológica, porque el aire tiene que ser húmedo con oxígeno, en el cual se le permite al paciente utilizar. Cada punta son desechables, entonces son por pacientes, no lo puedo abrir porque se dañaría. Entonces, una vez que elijamos la cantidad, dependiendo de la necesidad que tengamos, si es una urgencia, si solamente el paciente está mareado, deberíamos colocar aquí la parte externa, que son puntas nasales o una mascarilla, en la cual nos va a permitir garantizar el suministro de oxígeno. Ahora vamos a ver si estamos con lo otro. Lo otro que es importante es que usted tiene que tener obviamente un oxímetro, con lo cual va a verificar cómo está su paciente respirando, ¿no? Entonces, en este caso, es un elemento que deberíamos tener todos siempre en el consultorio y nos va a permitir tener un registro de cómo va nuestro paciente. En este caso, los valores que deberíamos ser estándares, cercanos a 90, 94,
para ver que el paciente esté saturando de forma correcta y tenga una frecuencia cardíaca correcta. Entonces es importante tener siempre los elementos suficientes en nuestro consultorio con el objetivo de tratar algún paciente de estos sistémicos, que no es que nos generan problemas siempre, pero cuando nos generan problemas debemos estar listos para poder enfrentarnos, ¿no? Medir el oxígeno, tener el salbutamol y poder realizar una cobertura al menos hasta poder buscar ayuda si no sabemos o no estamos en la capacidad de resolver completamente el problema. Ok, escucho novedades respecto al paciente asmático para pasar con el paciente de enfermedad renal. Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. En el Adelante. caso que el paciente nos, o sea, nos mienta, ¿qué podríamos hacer si sucede algún accidente, pero por culpa de, o sea, de que el paciente no nos dijo y eso? Pero bueno, no le dijo qué. O sea, que tenía alguna Póngame un ejemplo completo. una enfermedad, así como nos dijo usted, de asma y eso. Bueno, dentro de la historia clínica que usted tiene que generarle, hay un apartado que le dice, eh, todo lo que se encuentra aquí escrito ha sido autorizado por mi persona y es la verdad completa. Entonces usted coloca eso y no está dentro de las patologías que presenta el paciente asma, ese documento lo libera usted de cualquier responsabilidad porque fue una negligencia o una obliteración de parte del paciente. Pero esa sería la única forma de comprobar que el paciente le mintió, porque si no tiene algo escrito, no puede comprobar el asunto. Sí, por lo general, lo único, bueno, ahora por esta enfermedad, yo trato de hacerle entender al paciente, por ejemplo, que el coronavirus no es el SIDA, ¿no? Entonces, lo que sí me ha pasado ahora es que al paciente tengo que preguntarle varias veces si tuvo o tuvo un familiar que tuvo coronavirus. No por el hecho que tenga miedo de contagiarme, sino por el hecho que el paciente con coronavirus puede haber tenido o dejado algún daño colateral, ¿no? Entonces, por lo general, la tercera o cuarta vez que le pregunto, cuando yo sospecho, me dice, sí, doctor, realmente no le quise decir porque ya ve que a veces no nos quieren atender. Entonces, ahí a veces sí es frecuente. Entonces, pero es por lo que la sociedad ha categorizado el coronavirus como un virus tipo SIDA, ¿no? Que es impuro, un virus por poco pecador. Entonces, eso sí me ha generado un poco de dificultades porque aumenta el riesgo de algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, sí es bueno tratar de orientar, es bueno ganarse la confianza del paciente. Y la otra cosa, cuando atendemos pacientes menores de edad, aunque la cosa sea sencilla, sí es importante siempre tener el visto bueno de los papás o del familiar o representante legal, porque en ocasiones, aunque sea un procedimiento sencillo y no se ha hablado con el familiar, puede generar problemas bastante grandes. ¿Alguna otra pregunta respecto al manejo del paciente asmático? Doctor, ¿me podría explicar mejor, por favor, lo que es la administración del salbutamol Ya, en perfecto. Si ojos? quieres, te traigo uno de acá. Espérate.
¿Escucha o no? Sí. Hay varias marcas en las cuales usted va a tener disponible, ¿sí? La marca puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser esta. Perdón, ahí creo que está. Este es el Ventolin. Tendría que fijarse obviamente lo que es la fecha de caducidad siempre. Importante. Y los puffs o disparos que tuvieran que realizarse vienen siempre así. Viene con una tapa en la cual uno tiene que retirarla. Se coloca dentro de la boca, se presiona y al presionar nos genera un impulso de una pulverización, que es como un atomizador que tira partículas de medicamento, pero en aerosol. Y eso permite que llegue a los pulmones de forma correcta. Entonces, eso es lo que tuviéramos que tener en nuestro consultorio. Lo otro que ya revisamos, que vamos a ver en otra clase, pero bueno, es la parte de la adrenalina, ¿sí? Entonces, la adrenalina usted tiene que tener simplemente lo que es una jeringa. Y lo que llegara a ser una ámpula. Bueno, o ámpula o dos. La ámpula en sí, se fijan, viene el contenido de 1 mililitro y 1 miligramo. O sea, viene 1 miligramo de adrenalina en 1 ml. ¿Sí? Entonces, lo que les mencioné en la dosis es que tuviera que administrar usted en un adulto entre 0.3 y 0.5. O sea, entre la mitad y un tercio del medicamento. Se puede, preferiblemente sí se recomienda tener una dilución en solución fisiológica para incorporar, como les mencioné, en la parte del muslo o a nivel de alguna zona subcutánea del cuerpo. En el muslo es mejor porque hay una gran cantidad de sistema venoso que permite que el medicamento llegue pronto a lo que es el corazón y actúe de forma más rápida. ¿Alguna otra pregunta? No sé si respondí su pregunta, doctora. Sí, doctor, gracias. ¿Sí o no? ¿Me escucha o no? Sí, doctor. Ya, ok. Y realmente las cosas, bueno, el es un poco más caro, ¿no? Cuesta creo que como $250. Pero el salbutamol es barato. Realmente cuesta como $10. Tiene caducidad para 2 años. Bueno, este de aquí no tanto. Bueno, hasta como febrero, como 4 o 5 meses más. Y la adrenalina también tiene un tiempo de acción, entonces no es algo caro y es algo que nos da seguridad. Ok, regresando al paciente con enfermedad renal, esos pacientes son un poco diferentes al resto y también debemos categorizarlos cuál es el daño renal que han sufrido, porque a partir de eso tenemos que tomar una decisión. Ahora, es difícil que usted diagnostique por primera vez un diabético, a un hipertenso, a un asmático, a uno con enfermedad renal o uno con enfermedad hepática. No es que no pueda ser, pero es raro. Normalmente los pacientes ya tienen un diagnóstico médico y ya tienen un tratamiento. Lo que usted tiene que hacer es valorar su estadio y verificar si hay que modificar una acción terapéutica. Entonces, es importante recordar lo que es la función del riñón para tener una idea de qué nomás puede verse perjudicado en cuanto a su daño, ¿no? Entonces, principalmente tiene la acción de controlar los líquidos, ¿no? Balance electrolítico, regularizar el equilibrio ácido-base, pero algo que a veces no recordamos es que participa muy activamente en lo que es la conformación de la vitamina D
Muy importante, igual en la parte del tratamiento del coronavirus, dentro de los tratamientos se recomienda una ingesta importante de vitamina C y vitamina D para mejorar la respuesta de nuestro cuerpo. Metabolismo de hormonas, prostaglandinas, representa un gasto cardíaco importante, significa que consume mucha energía. Tenemos que el riñón se encuentra compuesto aproximadamente 1 millón de nefrones y cada nefrón es la unidad funcional, ¿no es cierto? Y un nefrón se encuentra compuesto, si recordamos la parte histológica, del glomérulo y de túbulos aferentes. La otra cosa que a veces nos juega erróneo es que es un órgano que se adapta muy frecuentemente y es capaz de funcionar casi correctamente hasta que el 50% de su estructura se daña. Por eso que pacientes con enfermedad renal pasan bastante bien una buena parte de su vida, pero cuando ya deja de funcionar su 50%, el daño es inminente y es como bajar como siempre pongo el ejemplo de una resbaladera, ¿no? Entonces tuvo muchos años en los cuales el riñón estaba pues esforzándose, hasta que un rato perdió la batalla, se dañaron más células y ahí empieza una decadencia importante. Esto tampoco no nos compete a nosotros clasificar, pero en ocasiones sí nos puede generar una idea de qué tan dañado está este órgano importante, ¿no? Podemos ver que hay una clasificación general de cómo está el filtrado glomerular, que es el que nos indica qué tan bien está funcionando nuestro riñón. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, hasta la etapa 5, en la cual obviamente el paciente ya se encuentra bajo diálisis. Ahora, en cuanto a las manifestaciones sistémicas de nuestro paciente, vemos que cuando tiene un daño renal puede afectarse 5 grupos importantes del cuerpo, a nivel del corazón, a nivel de la formación de las células, a nivel de la conformación sanguínea de las plaquetas, a nivel inmunológico y a nivel también de lo que son los tejidos como piel y mucosas. Ahora, les he puesto con azul la parte importante que mayor consecuencia tiene en pacientes con enfermedad renal. Entonces, aunque un problema a nivel cardíaco o cardiovascular puede generar tanto una hipertensión arterial, aterosclerosis, una hipertensión pulmonar, edema periférico, también hay unos componentes que pueden generar muerte como tal. Vamos a ver si podemos bloquearle al que está conversando. Vamos a ver. Ok, perdón. Entonces, la primera cosa que tenemos que buscar sería manejar o tener una hipertensión arterial correcta. Cuando hablamos de la clasificación de la hipertensión, vimos que había varias causas en las cuales también encontramos una hipertensión secundaria y la hipertensión secundaria es debido a un daño renal. Entonces, por ahí puede generar un problema de consecuencias muy graves. En relación a las alteraciones de la formación de sangre, vemos que hay un daño a nivel de lo que es la conformación de la hemoglobina, ¿sí? Genera pacientes que sufran anemia por una alteración tanto de forma como de número de células que llevan la hemoglobina. Disminución de la producción de glóbulos rojos, ¿sí? Y también hay algo importante que es una alteración de la función plaquetaria. Recordémonos que parte de la hemostasia primaria, ¿sí? Tiene primero la conformación del trombo plaquetario, luego la conformación de la cascada de la coagulación y, bueno, las fases de la coagulación como tal, que también nos toca revisar. En estos casos, este daño a nivel renal puede alterar los tiempos, la capacidad de adhesión que tienen las plaquetas entre sí y puede generar un sangrado y obviamente una conformación de hematomas. A nivel del sistema inmunológico, se ha visto que cuando el cuerpo tiene niveles altos de uremia, esta uremia va a generar una intoxicación o un daño a nivel de los linfocitos como tal.
que son las células de respuesta al momento de infecciones crónicas, generando una disminución de su función y riesgo de no poder controlar una infección crónica. Alteraciones también de lo que es los sistemas a nivel del sistema, de piel y mucosas, en lo cual vamos a tener una mucosa de menor calidad, ¿sí? Por alteraciones propias de lo que mencioné de la vitamina D, también por la incapacidad de generar una adecuada llegada de sangre, por esas alteraciones, principalmente la segunda de la cardiovascular, que es un cierre o disminución de las vías de la capilares periféricas, que es la aterosclerosis. Entonces tenemos múltiples daños que pueden generar tanto a nivel del sistema circulatorio, sistema inmunológico y también parte del sistema de reparación de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué tenemos que tener cuidado al momento de hacer un tratamiento dental? Como observamos, tenemos un daño a nivel de la parte hematológica o de la formación de la hemostasia, ¿no? O la conformación del coágulo como tal. Es un paciente con enfermedad renal, tiene un riesgo de sangrado, primero. Tiene un riesgo de infección, ¿sí? Por lo cual siempre se indica una profilaxis. Tenemos que tener cuidado con los medicamentos que utilizamos porque todo medicamento o muchos de los medicamentos se va a metabolizar en el hígado, el riñón o excretar a nivel del riñón. Es importante pedir un hemograma para ver los valores normales que estamos teniendo respecto a la sangre que mencionamos, a la anemia. Tendríamos que pedir hemoglobina y hematocrito, pruebas de coagulación y los valores de la tensión arterial. Ahora, cuando ya el paciente se encuentra en una etapa más grave y el paciente tiene que ser dializado, ahí tenemos que darnos cuenta de algunas cosas. Uno es que el paciente dializado normalmente se encuentra bajo un esquema de heparina que le va a generar un estadio que evita que el paciente se coagule, ¿no? Por eso la heparina es un anticoagulante. Ahora, cuando estamos bajo un procedimiento de diálisis, tenemos que recordar que cuando el paciente sufre de una diálisis va a tener como parte del tratamiento una limpieza, ¿no es cierto? Porque la diálisis lo que intenta es reemplazar la función del riñón, va a generar una limpieza del organismo a nivel sanguíneo, eliminar lo que son los electrolitos y medios que son tóxicos, pero también nos va a generar una disminución en la cantidad de hematocrito y plaquetas que tiene. Entonces, tenemos un paciente que de por sí tiene riesgo de sangrar y aparte tiene una disminución de la cantidad de plaquetas que presenta. Y eso se traduce en lo que es sangrados espontáneos, úlceras, petequias que se encuentren, y es importante. Cuando tenemos que atender y hacer un procedimiento de un paciente dializado, es importante saber cuál es el mejor tiempo para realizarlo, ¿no? Entonces, la mejor etapa de un paciente dializado es entre diálisis, ¿no? En ese tiempo va a estar mejor hidratado, va a tener un mejor nivel de electrolitos y va a tener un mejor control de los niveles de uremia. Ahora, se recomienda que un paciente dializado se espere mínimo 8 horas para hacer un procedimiento dental. E inclusive la recomendación es realizar el procedimiento el día siguiente de la acción de la diálisis. ¿Qué significa esto? Con eso vamos a tener que ya el efecto de la heparina va a terminar, va a tener una mejor composición en cuanto a las células sanguíneas. Recordémonos que tanto el glóbulo rojo y lo que son las plaquetas se producen todos los días, entonces tenemos 24 horas en las cuales algo de las células va a reponer. Tener cuidado con lo que es la administración de AINES, que nos puede generar un efecto hipertensor, aumento de la presión arterial, ¿sí? Y una de las cosas que podemos utilizar como medio profiláctico para evitar sangrados es el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico que nos va a servir para dar estabilidad al coágulo y evitar que se disuelva de forma sencilla.
Eso se puede hacer en forma de enjuague o también se puede administrar de forma intravenosa o de manera oral, así como otros hemostáticos locales que hemos de ir revisando. Ahora, bueno, en nuestra sociedad tenemos ya o algunos protocolos y tenemos varios médicos formados en cuanto a trasplantes renales. Entonces, hemos de tener en un futuro ya pacientes que han tenido o estén en el proceso de un procedimiento de trasplante renal, perdón. Cuando eso sucede, el paciente que tenga cualquier tipo de trasplante debe estar con un riesgo de infección cero, por lo cual debe realizarse tratamientos dentales profilácticos y también recordar que un paciente con un trasplante renal probablemente necesite una actividad inmunodepresora de por vida, lo cual le va a dar predisposición en ciertos casos a tener infecciones también. Un paciente con enfermedad renal que nos va a presentar a nosotros en nuestro consultorio una disminución y una dificultad para la percepción de alimentos, percepción también de lo que es la cantidad de producción de saliva, en este caso porque se le limita a veces el consumo de líquidos por el propio efecto antihipertensivo, la producción o la generación de la palidez de la mucosa debido a las anemias. En ocasiones los niveles altos de uremia genera unos tipos de estomatitis, que son inflamaciones que van y vienen y son recurrentes a nivel de la boca. Sangrado gingival por lo que son los niveles bajos de plaquetas, por su producción y su destrucción. Presencia de anticoagulantes que habíamos mencionado y algunas manifestaciones de hiperplasia gingival debido a la propia ingesta de medicamentos que se presentan. Ahora, esta tabla sí es importante que ustedes lo tengan no memorizada, pero conscientes de que existe, que algunos medicamentos nos toca reducir su dosis o su frecuencia cuando el paciente tiene problemas de tipo de enfermedad renal. Entonces, por ejemplo, vemos que el paracetamol o el acetaminofén vale la pena en ocasiones ajustar su dosis. Si recuerdan, el paracetamol hay como darlo en niños de 4 a 6 horas, en adultos entre 6 y 8 horas, pero aquí las recomendaciones inclusive es extenderlos a cada 12 horas. Otros medicamentos que son importantes, por ejemplo, lo que son las cefalosporinas, que en ocasiones damos cada 12 horas, extenderlas y darles cada 24 horas. Y el medicamento de uso preferente en pacientes con enfermedad renal es una lincosamida, que en este caso la que se utiliza es la clindamicina en cantidades de 600 miligramos en dosis profiláctica o dosis terapéutica. Entonces, el medicamento antibiótico que menos daña a los pacientes con enfermedad renal es la clindamicina. Es el medicamento de elección para este grupo de pacientes. Ok, escucho dudas o preguntas respecto al paciente con enfermedad renal. En resumen, ¿qué tenemos que hacer? Ver qué tan grave está nuestro paciente, qué medicamentos toma, si un paciente está dializado o no, y si deberíamos nosotros tener alguna precaución en cuanto al riesgo de sangrado, riesgo de infección de nuestro paciente. Escucho preguntas. A ver, creo que tengo que activar. Ok, ya desactivé. ¿Hay alguna pregunta de lo que es enfermedad renal? Doctor, disculpe una inquietud. Sí. Cuando un paciente, digamos, presenta un quiste en el riñón, ¿también significaría un riesgo atenderlo o no? Bueno, un quiste es solamente un nombre que se le da a una patología que es cavitaria, ¿no? Entonces, habría que identificar si el quiste ha generado un problema en el funcionamiento normal del riñón. Entonces, si el quiste está en estudio, no sabe bien qué es, pero el filtrado glomerular está bien, si la urea y la creatinina que se hace el examen de sangre está bien, no debería cambiar la terapéutica, ¿no? O sea,
puede que el quiste, pero si el riñón funciona normalmente, no deberíamos cambiar ninguna de nuestras decisiones. Ya, gracias, doctor. Ok, nos vemos el día de mañana. Un buen día.